allá del amor, más allá del color, más allá de la vida. Hola, ¿qué tal? Este video es un video que he pospuesto ya por mucho tiempo, como que siempre he tenido ganas de hacerlo, pero no me había atrevido. Este video justamente habla de lo que es la ansiedad y los ataques de pánico. Y es un proceso que me toca personalmente porque pues a lo largo de mi vida he vivido pues con mucho nerviosismo, o sea, desde pequeño yo he tenido muchos tics nerviosos, siempre he tenido como que lidiar con el miedo. Básicamente como que el miedo es una emoción que siempre ha estado presente en mi vida, ya sea pues en las noches, con pesadillas, incluso atreverme a hablar con una chica que me gustara, o sea, siempre había como esta barrera que me impedía pues hacer muchísimas cosas que me gustaría, ¿no? Y esto pues se fue desarrollando a lo largo de mi vida y fue tomando diferentes matices, ya después pues cuando empezaron a llegar las responsabilidades, la vida de adulto, tener un trabajo bastante estresante, pues empezó a desarrollarse ya más como lo que se conoce como ansiedad. Quienes hayan vivido la experiencia de la ansiedad, pues la verdad es que no es algo que nosotros quisiéramos en nuestra vida, pero no tenemos mucho control sobre eso, ¿no? Es una sensación física realmente bastante inconfortable y pues bueno, de alguna manera tuve la fortuna de que siempre he observado la vida de una manera, digamos, como una relación. Entonces yo todo el tiempo siempre quería entender cuál era el mensaje que me estaba trayendo esto a mi vida. Entonces lo fui trabajando pues con terapia, con unos grupos de apoyos muy importantes que tuve. Sin embargo, pues esto se repitió por circunstancias de mi vida bastante fuertes, ¿no? Uno de ellos fue que pasé una temporada en prisión, por ejemplo. Eso pues me llevó a un estado de ansiedad enorme porque no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Fueron 17 días sin ningún contacto con el exterior y pues durante estos días realmente pues la mente empieza a ir a 1000% de todo lo que podría salir mal, ¿no? Y entonces pues eso se desencadenó en unos ataques violentos de ansiedad. He tenido también que lidiar bastante con lo que es el miedo a la muerte. Yo creo que eso es algo que ya viene de familia, pero pues también con la experiencia que he tenido yo con terapias, con medicinas ancestrales, pues esto siempre se me ha puesto enfrente, ¿no? Entonces realmente eso en algunos momentos ya más frecuentes, pues sí se ha desarrollado en lo que sería pues literalmente un ataque de pánico. O sea, los ataques de pánico ya yo creo que es como un nivel más avanzado de la ansiedad, donde todo tu cuerpo, todo tu sistema nervioso central están detectando un peligro inminente. Entonces eso ya es algo realmente incontrolable porque viene un choque de adrenalina donde básicamente tu cuerpo lo que te está diciendo es hay un problema, tienes que huir, tienes que hacer algo, o sea, esto no está bien. Sin embargo, no hay un problema real, en realidad esto se desencadena por un pensamiento, por una emoción, por una situación que resuena con la memoria corporal de tu cuerpo, porque como yo ya viví situaciones muy estresantes, pues entonces eso se queda almacenado en la memoria genética del cuerpo y entramos en el estado que se conoce como huir o congelarte, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un animal tiene una situación de peligro? Pues puede hacerse el muerto, o puede salir corriendo o puede pelear, ¿no? Esas son como las tres diferentes maneras de reaccionar ante un peligro. Entonces el cuerpo se pone en ese estado, el corazón empieza a palpitar súper rápido, empieza a haber una sensación de irrealidad. O sea, probablemente ustedes que están viendo este video han tenido una situación similar y básicamente es por eso que me decidí a hacer este video, ¿no? Porque yo creo que una cosa que ayuda muchísimo es entender que hay otras personas en esta situación y de esta manera poder ver que es algo normal, ¿no? Porque hay mucho tabú acerca de este asunto, especialmente yo creo que como hombre, que siempre tienes que mantener una imagen de fortaleza, de valiente, de que no tienes miedos, eso está muy arraigado en la cultura. Entonces el hecho de que un hombre se anime a compartir su experiencia con el miedo, con la ansiedad, con los ataques de pánico, yo creo que es súper importante para que veamos que no estamos solos. Segundo, entender
que no es un peligro real. En esta parte yo sí quiero decir que esto no es como un consejo médico o psicológico, yo estoy hablando solamente desde mi experiencia y de lo que a mí me ha ayudado. Y lo que me ha ayudado es que ya he vivido estos ataques en diferentes momentos y he visto que no ha pasado nada. O sea, mi mente me ha querido decir, te vas a morir. O sea, hasta el punto de que me ha costado subirme un avión porque he tenido sueños días antes de que el avión se va a caer y en el momento de quererme subir al avión era como caminar a mi condena de muerte, ¿sabes? Como si me estuviera esperando la silla eléctrica porque mi mente estaba segura de que ese avión se iba a caer, pero tenía que volar, no me podía quedar allá, tenía que tomar ese vuelo. Entonces pues decidí atravesar esos miedos porque yo me recordaba a mí mismo, esto está en tu mente, ¿no? Y lo atravesé y no pasó nada. Y así en diferentes situaciones de mi vida donde he tenido que hablar conmigo mismo y decirme, mira, todo esto que está sucediendo es normal, es una reacción en cadena, tiene que ver con esto, respira y va a pasar, ¿no? Y es fácil de decirlo, pero en el momento realmente es súper, súper difícil porque todo te está diciendo que esto es real, ¿no? Entonces, pues lo primero yo creo que es como darnos el espacio a dudar de lo que nos está contando nuestra mente, ¿no? Eso es súper, súper importante. Eso yo sería así como algo que les recomendaría que lo hicieran. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo es, yo creo que esto realmente es lo que me ha salvado en estas situaciones, es que mi visión de la vida es que todo tiene una razón de ser y que la vida no es un enemigo. Entonces, que todo lo que me está sucediendo es porque hay una razón más profunda para mi crecimiento. Entonces yo digo, ¿qué es lo que me está queriendo regalar la vida a través de esta experiencia? ¿Y qué es lo que me está dando? En realidad me está ayudando muchísimo a conocerme a mí mismo, a ir más allá de mis miedos. Por ejemplo, hablar en cámara es algo que pues para mí sería impensable en muchas situaciones, ¿no? Es algo que me pone súper nervioso y sin embargo, pues ahora estoy tomando los pasos para hacerlo. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo también es que he tenido que empezar a pensar en mi mortalidad y en mi salud, porque independientemente de que no sea real, que en ese momento voy a morir, pues la muerte es algo que nadie puede evitar. Entonces empezar a profundizar en el significado de la muerte en mi vida me ha ayudado sobre todo a disfrutar de la vida, a valorizar qué es lo que es realmente importante para mí, mi familia, mi alimentación, o sea, qué es lo que yo estoy consumiendo que no le está haciendo bien a mi cuerpo, por qué no me siento saludable, por qué no me siento lleno de vida. La respiración, ese es un elemento súper importante que cuando estás en una situación de ansiedad, recurrir a una respiración profunda y sentir cómo se llenan tus pulmones, realmente también te llena de vida, ¿no? Porque realmente la vida está en lo más sencillo, está en el agua que bebemos, en la comida que consumimos, en el aire que respiramos, en hacer ejercicio, en amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, en hacer las cosas que nos gustan. Y yo no le hubiera prestado tanta importancia a todo esto si no fuera por la proximidad de la muerte. Entonces, ese regalo que me ha dado pensar en que la vida es finita, lo que me ha hecho es enfocarme en el momento presente y disfrutar cada día de mi vida al máximo. Y eso es algo que yo puedo compartir con otras personas gracias a que he vivido estas experiencias absolutamente terroríficas. La respiración, pensar en hacer más ejercicio, cuidarme, educar a mi mente, entender mi cuerpo. Todo eso en realidad lo que me está dando es muchísima fortaleza, ¿no? Atravesar mis miedos, darme cuenta de que lo que yo creo no tiene que ser la realidad. Y entonces empezar a conectar con algo muchísimo más profundo, que es la confianza, que es conectar con el amor. Y yo creo que ese regalo es algo que yo sí puedo decir, agradezco que esta situación haya llegado en mi vida, a pesar de que es algo que no me gusta nada cuando sucede, porque tú no decides el momento en el que puede llegar a suceder, ¿no? Es algo que a veces es recurrente, a veces desaparece por una temporada y regresa, y es un proceso en el que estoy.
Y para ir terminando, me gustaría compartirles una herramienta que para mí ha resultado indispensable en este proceso. O sea, hay diferentes herramientas que podemos aplicar, como puede ser la respiración, la meditación, ir a terapia, hablar acerca de esto para normalizarlo. Pero a nivel físico, algo que me ha ayudado muchísimo es este extracto de cáñamo que se llama Calm. Como su nombre lo dice, Calm proporciona calma. Es un extracto de cannabinoides creado con nanotecnología que está especialmente diseñado para nutrir el sistema endocannabinoide y para relajar el sistema nervioso central. O sea, trabaja justamente para proporcionar este estado de calma en el cuerpo, para reducir la actividad cerebral y permitirnos estar en un estado de sueño, de relajación más profundo. Entonces, realmente yo lo recomiendo por experiencia personal, porque en esos momentos donde yo me he levantado con el corazón a 1000 por hora, a las 2, 3 de la mañana, choque de adrenalina, sin posibilidad ninguna de volverme a dormir, o sea, realmente con mi cabeza contándome 1000 historias, pues he tomado este producto que afortunadamente ha llegado a mi vida e inmediatamente he sentido cómo los temblores en el cuerpo disminuyen, poco a poco mi corazón empieza a recobrar la calma y he llegado a dormirme nuevamente, ¿no? Entonces realmente pues sí ha sido algo que me ha apoyado muchísimo en este proceso. Es muy bueno para la ansiedad, es muy bueno para los problemas de insomnio y pues en algo tan complicado como puede ser un ataque de pánico, realmente yo he visto los resultados y por eso lo recomiendo. Recomiendo que si no conoces acerca del sistema endocannabinoide, investigues cómo funciona, porque realmente puede ser una gran ayuda para este tipo de problemas. Y ni siquiera quiero llamarle problemas, ¿no? O sea, como enfermedades mentales, problemas, yo creo que más bien son situaciones emocionales no resueltas que de alguna manera yo creo que es importante comunicarlas, normalizarlas, porque pues sobre todo en este año que estamos viviendo, 2020, que es súper confrontador por donde lo veas, o sea, está cambiando todo en el mundo. Si no empezamos a hablar de la salud emocional y de la salud mental como algo normalizado, pues esto sí puede desencadenar en problemas muchísimo más profundos. Y sí me gustaría escuchar de ti, que me pongas en los comentarios si tú has vivido situaciones similares, qué es lo que tú haces para relajarte, qué herramientas has encontrado, para que podamos crear una comunidad de apoyo donde veamos que esto es algo que le sucede a otras personas y que además pues podemos tomarnos esto como una situación para el crecimiento, básicamente, que se puede salir de esto, que hay personas que lo están atravesando y que lo están manejando de una manera madura y consciente, y que realmente puede ser una oportunidad para transformarnos y encontrar lo mejor dentro de nosotros mismos. Muchísimas gracias por escuchar este video. Espero poder seguir haciendo muchos videos como este próximamente y seguimos en comunicación. Los amo. Akan jalan jala kapal.